intendente municipal del partido de Avellaneda. Le damos la bienvenida también al compañero secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, el compañero Héctor Amichetti, al secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores, el compañero Walter Correa, al compañero historiador de acá de Avellaneda, Enrique Arrozagaray, y al compañero secretario general del Sindicato de Trabajadores Rurales de Salta e integrante del secretariado sindical de la Corriente Nacional Martín Fierro, el compañero Ernesto Ojeda. Bienvenidos todos los que se encuentran presentes. Hoy es para nosotros una fecha muy importante. Vamos a hacer este homenaje porque se cumplen 50 años del aniversario de los asesinatos de la pizzería La Real de Avellaneda, donde fueron asesinados el compañero Domingo Blajakis y el compañero Juan Salazar, y por eso nosotros pedimos un fuerte aplauso para recordarlos, porque esa lucha sigue, compañeros, y hoy estamos acá para dar fe de eso. Agradecemos la presencia de compañeros de la Asociación de Trabajadores del Estado, compañeros del SUTAP, compañeros del Sindicato de Farmacia, compañeros del Sindicato de Seguridad, compañeros del SUTER, compañeros del Sindicato de Curtidores, compañeros del Sindicato Gráfico, compañeros de A3, a los compañeros de la agrupación Tupac Amaru, a Patricia Fernández, secretaria general del Peronismo 26 de Julio, a los compañeros de la agrupación Isaura Arancibia, a los compañeros de la JP Descamisados. Se encuentra la concejal de Colina, Agustina Veleira, docentes y referentes y trabajadores del programa FINES, a la agrupación Peronismo de Frente de San Martín. Le agradecemos la presencia a Agustín Bruela, secretario general del CITRAJU, de los Trabajadores de Justicia, a Hilda Cabrera, secretaria general del SUTEBA, al compañero Américo del Movimiento de los Provincianos. Y con estas palabras de bienvenida vamos a iniciar la actividad. Para poder empezar, le voy a pedir al compañero José Martínez, secretario de organización de la Corriente Martín Fierro de la provincia de Buenos Aires, que pueda dar una breve palabra de bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias por estar esta noche acá, ¿no? Recordando a los compañeros que su lucha sigue presente en nosotros, en la calle, en los territorios, seguir avanzando con eso, darle para adelante, compañeros, porque nosotros creemos en esto, en la patria grande. Fuerza Dilma en Brasil, nosotros estamos presentes en la lucha, compañeros, y no nos dejemos caer. Adelante, con fuerza para todos y siempre para adelante, como dijo el comandante. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias por el compromiso y fuerza, compañeros. Vamos a escuchar al primero de los compañeros. Es Ernesto Ojeda, secretario general de A3, Sindicato de Trabajadores Rurales de Salta y secretario sindical de la Corriente Nacional Martín Fierro. Hola. Compañeros, buenas noches. Nosotros, como provincianos, hombres de las provincias, nos toca en este tiempo acompañar la memoria, recordar en este tiempo acontecimientos que marcaron la historia del movimiento obrero, de sus luchas, de sus hombres, y en representación de los trabajadores rurales queremos repudiar, no sé cómo expresarlo, esta desgraciada, esta infame decisión de Bonadío de hacer de la justicia un instrumento para perseguir a una de las mejores defensoras de los trabajadores, por lo menos seguramente de los trabajadores rurales. Y queremos hacer referencia a esto porque, y tomándome el atrevimiento porque sé
la presencia de compañeros historiadores, secretarios generales de diferentes organizaciones y de nuestro intendente, que seguramente van a hacer mejor referencia al momento que nos toca tratar, que es lo que el drama de aquellos años y la muerte de un compañero, de un heroico luchador. Pero yo no puedo dejar pasar este momento, porque quiero que todos sepan que a lo largo y ancho del país hay centenares de miles de trabajadores agrarios de la actividad primaria que están en este momento histórico bajo el régimen de la dictadura militar, porque al ganar Macri las elecciones y hacer del Momo Venegas su responsable y socio de las patronales, el Momo Venegas es el sindicalista que se opuso a la ley 26727, que es la ley que Cristina mandó al Congreso después del 54% de los votos, y que por primera vez después de 50 años los trabajadores empezaron a tener derechos. Esa ley en este momento está bastardeada, pisoteada, olvidada, y por supuesto que de hecho rige la ley de la dictadura, la 24248, y esto nadie lo sabe, y aprovecho, digo, la oportunidad, porque acá hay dirigentes del movimiento obrero y sé que en alguna instancia de cualquiera de las CGT y de los espacios de lucha, seguramente en algún momento estaremos convocados los trabajadores agrarios para empezar a ver qué hacemos, cómo resistimos en este momento, ¿no? Con respecto nosotros queremos hacer nuestras experiencias. Ustedes saben que después del 55 no hubo en la vida agraria ningún tipo de representación sindical, y aunque estuvo escondido la traición, la mentira, en el momento de confrontación de la 125 se puso en evidencia de con quién jugaba el Momo Venegas. Y en este acontecimiento histórico, cualquiera de nosotros, hombres del movimiento obrero, del campo popular y sobre todo el peronismo, rápidamente vamos a asociar a aquellos dirigentes que claudicaron con aquellos desgraciados acontecimientos con esta burocracia sindical. Esta burocracia, este hombre, el Momo Venegas, es un fiel representante de las patronales. Eso quería decirlo, y me atrevo a tomarme ese tiempo para informar. Y lo digo por lo siguiente, compañeros: a lo largo y ancho del país, el tema del trabajo agrario está totalmente ausente del problema. Y son centenares de miles de trabajadores que están desprotegidos. Así que aprovecho este momento, no quiero seguir hablando sobre el tema que nos compete esta noche, porque yo sé que hay compañeros que están mejor capacitados que yo. Gracias, compañeros. Propongo que le demos también un fuerte aplauso al compañero Francisco Alonso, sobreviviente de ese tiroteo nefasto que hubo en la Real, de esos asesinatos. El compañero también hoy está acá, el vecino de Avellaneda, va a dar testimonio con todos nosotros. Le pasamos ahora la palabra al compañero Enrique Arrozagaray, historiador de acá de la ciudad de Avellaneda. Primero que nada, gracias por la invitación a la Martín Fierro. Es un gusto para mí compartir esta noche, este rato con todos ustedes. Y permítanme decir algo fuera de contexto, aunque no tanto, primero que nada, que es que traigo el saludo de Néstor Berdinelli, con quien intercambié antes de ayer, un par de correos electrónicos, y se sintió muy sensibilizado de esta actividad hoy acá, ya que Néstor Berdinelli fue un integrante de las FAP y tuvo alguna responsabilidad incluso en el foco de Tacorralo, que ustedes deben recordar, o algunos de ustedes deben recordar, junto con Embraer Cadri, y además amigo de Francisco. Hay que ser breve. Aquella noche del 13 de mayo de 1966 se encontraron en la esquina de la plaza
con Raimundo Villaflor, que venía de trabajar en el turno tarde de Conen, una empresa importante en aquella época por la calle Rivadavia, cerca de Ecuador, si no recuerdo mal. Hacía turno tarde ese día, de 2 a 10 de la noche. Poco después de las 10, 10 y media, tal vez, 11 menos cuarto, se encontró con varios de sus compañeros de la ARP, de la Agrupación Revolucionaria Peronista, en la esquina de la plaza. Tal vez el negro se acuerde en qué punto exactamente, pero bueno, eso ya sería una exageración histórica. Se encuentran ahí y deciden cruzarse a La Real para comer una pizza y para tomarse algún vino. Ustedes habrán leído, muchos de ustedes habrán leído, espero, el libro ¿Quién mató a Rosendo? Y recordarán que en ese libro hay un planito, 2 mesas juntas de un bar con algunos redondelitos y una letra adentro de cada uno de esos redondelitos que marcan quiénes eran los que estaban esa noche ahí en ese bar, en el bar La Real en Mitre y Sarmiento. Ahí estaban, por supuesto, las 2 víctimas de ese grupo, de la ARP, el griego Vlajakis y Juan Salazar. El griego Vlajakis, que había nacido en 1919, que era de Herli, que era un poco químico y un poco otras tantas cosas en las que tuvo que trabajar toda su vida, curtidor, obrero curtidor durante alguna época. Había formado parte de unos cuantos años del Partido Comunista de Argentina, del PC, se había formado como marxista, y aunque yo no sé todavía cuáles fueron, tuvo algunos conflictos por el 55, algunos cuentan que propuso que había que crear milicias armadas para defender al gobierno constitucional o para combatir a la dictadura que estaba apareciendo. Algunos dicen que se fue del PC, otros dicen que lo echaron del PC, honestamente no conozco, pero tenía una formación marxista. Lo conocía a Cook, me han contado que lo conoció en la cárcel, en el sur, mantuvieron una relación cercana. Y el otro, Juan Salazar, era un vecino de Wilde, de la calle Rondó al 1100, ahí vivía, tenía 5 hijos, y era un tipo inquieto. Esas son las 2 víctimas de esa mesa allí, integrantes de la ARP. También estaban los hermanos Villaflor, Raimundo y Rolando, o el loco o el chino, como le decían a Rolando también. Los hermanos Villaflor, de acá de Avellaneda, siempre viviendo durante su infancia y su juventud en la calle Pasteur, al 700, ahí Pasteur es la de la iglesia de Loreto. Hijos de un papá, creo yo, prominente de nuestra ciudad, a quien aún no se le ha dado el reconocimiento que creo yo se merece, don Aníbal Villaflor, quien fue comisionado obrero de esta ciudad, comisionado obrero que ejercía el cargo de intendente, de hecho, pero hubo una etapa, la etapa entre el 45 y fines del 46, que ese cargo se definía con el nombre de comisionado obrero, además de un gran luchador y además de un verdadero organizador de parte de los trabajadores que fueron a la Plaza de Mayo aquel 17 de octubre de 1945, siendo él delegado general de la empresa lanera argentina que estaba en la esquina de Rivadavia y Ecuador, muy cerquita de donde años después trabajó su hijo en la CONEN, como contaba. De su hermano, de Rolando, ha contado algunas cosas
Rodolfo Walsh en ese libro, las pueden releer. Estaba Francisco Granato, que para aquella época estaba trabajando en la Shell, y que fue el que propuso, ¿no? Francisco, ir a comer una pizza y a tomar un vino blanco, porque había cobrado unos manguitos extras. Salazar había sido ese. Bueno, Granato era otro hombre de ese grupo, también perseverante en la defensa de los derechos de los trabajadores. Tuvo varios hijos, falleció no hace muchos años, tal vez 5, 6 o 7, en un nivel, en un grado de pobreza importante. Vivía en Florencio Varela. Cuando agravó su salud conseguimos internarlo en el hospital de Wilde, y ahí falleció. Y había en ese plano una H, de la que no se habla en ese libro prácticamente, que corresponde a un señor llamado Ignacio Gomar, que hoy vive en Barcelona, que vivió muchos años exiliado en Suecia, que tenía una mano bastante mal porque en épocas complicadas hubo algún problemita manipulando un explosivo y se dañó mucho una mano. Esos eran los que estaban en esa mesa junto a Francisco Alonso, de quien no digo nada porque ya algo dirá él de sí mismo y de esos momentos. Esos hombres estaban ahí y esos hombres fueron los que recibieron la balacera de la mesa de Bandor, porque ya lo dijo Walsh, pero no está mal decirlo una vez más, ahí no hubo ningún tiroteo, no hubo un tiroteo, ahí hubo unas piñas que se dieron Raimundo Villaflor con Rosendo García, y producto de esas piñas hubo un momento de gran tensión y de gran miedo de aquellos que siempre tienen miedo porque hacen cosas oscuras, tramposas, de gente indigna como era Bandor y toda su camándula. Siempre tenían miedo por eso justamente, y ante el miedo que les agarró en ese momento empezaron a los tiros. Por eso terminó muerto primero, apenas llegó al hospital Fiorito el griego, y al otro día, 29 horas después, murió Salazar. Y también ahí termina la vida de Rosendo García. Esa agrupación revolucionaria peronista fue una experiencia interesante, por Cook, por supuesto, por Alicia Guren, su esposa, por supuesto, y por tantos otros que la conformaron, y porque tomaron con seriedad, creo yo, al movimiento obrero, porque entendieron que el movimiento obrero era la fuerza principal por la cual este país iba a tomar el rumbo que era necesario que tome, que era una concepción de la época y que yo creo que está vigente todavía. Entonces, bueno, este es un homenaje a aquellos hechos por el medio siglo que se cumple. Creo que está muy bueno recordar el esfuerzo del griego, que desparramaba por todos los lugares donde podía la necesidad de que cada uno de nosotros tenía que ser un protagonista de la vida política del país, porque el país es nuestro, no es de otros. Y como el país es nuestro, las riquezas son nuestras, la tierra es nuestra, lo que los trabajadores producen es del conjunto del pueblo. Por eso, creo yo, es que el griego y todos estos muchachos y muchos de los que continuaron este movimiento después en las FAP, en las Fuerzas Armadas Peronistas, ambos, la RP y la FAP, hay que decirlo, encontraron un gran cobijo en el gremio gráfico y en el gremio de farmacia y en algunos lugares importantes de la provincia de Córdoba y de otros lugares. Creo yo entonces
que está bueno recordar esto y es bueno recordar el contenido de los que ellos pregonaban, que creo yo es lo que nosotros tenemos que seguir empujando. Gracias. Le damos la palabra ahora al compañero Francisco Alonso. Buenas noches a todos, disculpen que llegué tarde, pero se me complicó. Yo lo que voy a rescatar es de toda esa época, esa jornada, el compromiso militante hasta las últimas consecuencias. El compañero griego era un hombre grande para... Yo era muy tigre, 20 y pico de años. Y lo hacía enojar yo. Cuando discutíamos de peronismo, yo no, peronista soy yo, vos te hiciste peronista. Entonces se enojaba y yo me daba con un caño. Algunas cosas por ahí debo haber dicho. Pero Salazar era un compañero que era boxeador, quería haber querido ser boxeador, era del montón. Y el tipo iba en bicicleta no eran cassettes, eran las grabaciones que mandaba el general para acá y él repartía todo eso. Así cuando lo agarraban, lo cagaban a palo. El negro Granato fue candidato a diputado cuando nos anularon las elecciones, cuando acá en Avellaneda estaba Tobillo López, el candidato a intendente, y así un montón de compañeros. Un montón de compañeros. Nosotros tuvimos la fortuna de conocer al Gordo Cook, que era un tipo, un teórico del peronismo revolucionario, que algún día yo recomiendo que lo lea, es muy bueno. Y después yo sí era un peronista, yo nací peronista. Me acuerdo cuando estaban los campeonatos de Vita, mi vieja me decía, si ves a la señora, y me decía, mandale un beso, decirle que yo le mando un beso. Bueno, digo, sí, yo la voy a ver, porque va a venir a inaugurar acá cuando nosotros juguemos. Un día vino la compañera Vita, entonces yo le tiraba la manga, le digo, señora, le digo, mi mamá le manda un beso. ¿Quién es tu mamá? Doña María, le dije. Mandale un beso de mi parte. ¿Cuándo le dije a mi mamá? Dice, ¿estás seguro vos? Digo, sí, te mando un beso, Evita. Bueno, cuando fallece Evita es como le dice que hubiese fallecido la madre. Mi hija tenía la foto de Evita, una vela, era para ella era una santa, una cosa. Y después la historia se repite casi siempre. En ese momento habían 2 CGT. La CGT de pie junto a Perón y la CGT de Bandón. Y ese fue uno de los motivos que surgió esta pelea y esta desgracia. Porque en una conversación ahí que hubo en el baño con algunos compañeros que nombró Enrique, dijeron, bueno, pero acá nos vamos por la mirada, eran feas, ¿viste? Entonces dice, no, acá va a haber una pelea, pero entre peronistas, no, entre peronistas y traidores. Ahí pagamos con 2 compañeros muertos, los 2 valiosísimos. Acá hay un compañero que en ese momento era taxista. Y se nos fue complicando la cosa. No es fácil hacer una revolución, ni es fácil tener un compromiso con todo eso. No pudimos laburar nunca más en ningún lado. Nunca más. Tengo dificultades ahora, así que antes era peor. Y las persecuciones y después a poco se fue armando todo esto. Y algunas cosas déjenme la guardar para ir al recuerdo, ¿no?
Si necesitan que yo le conté algo más, algún día hablamos. Muchas gracias. Agradecemos también la presencia de la compañera Viviana Blajakis, sobrina de Domingo Blajakis, y el compañero Matías Araquevi Salazar, nietos del compañero Juan Salazar, que se encuentran con nosotros. Vamos a escuchar ahora al secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores, el compañero Walter Correa. Bueno, compañeras, compañeros, la verdad que muy agradecido de estar acá presente, de ser convocado por los compañeros de Martín Fierro. La verdad que es todo un orgullo el hecho de nosotros, de la organización sindical, que el compañero Blajakis haya sido un trabajador curtidor. La verdad que nos llena de orgullo. Otro día lo hablaba con el gringo, lo charlábamos, y la verdad que se habló mucho, y a mí me quedó siempre, hoy lo hablaba con el compañero Rubén Ceso, algo que leí por ahí y me gustaría poder repetirlo. Y un compañero le escribe al griego y pone: fuiste un compañero que te expulsaron los comunistas, te torturaron la fusiladora y te mataron y te asesinaron los pseudo peronistas. Así que esto parece una locura, pero me parece que es muy reciente, que todavía nosotros hoy, más allá de las cuestiones ideológicas, esto es lo que decía acá el compañero, ¿no?, de la traición, del entregar un proyecto, de no jugársela. Esto es la reflexión. Esto es lo que nosotros, me parece que... Yo no soy de este distrito, yo soy del oeste, soy de Moreno, pero la verdad que he aprendido acá en Avellaneda, de cuando empecé a entender lo que era la militancia, el compromiso, destacar algunas cosas. El 17 de octubre se gestó acá en esta ciudad, un día antes, con varios sindicatos de esta ciudad. Y fueron esos los compañeros que decidieron la huelga general, contra la voluntad incluso de muchos compañeros del CGT que no creían en la liberación del general. Y la verdad que yo me acuerdo acá cuando venía a escuchar al compañero Guerrero, Labón, allá por los 80, y la verdad que siempre hemos tenido un compromiso de esta ciudad. Nosotros somos personalidad gremial número 10, uno de los primeros sindicatos constituidos en la República, y nuestra sede nos dio la compañía de Vita. La vez pasada estábamos en un acto con Jorge y yo lo recordaba. Y la verdad que me llena de orgullo que nuestra sede, que a lo largo de los años permaneció en Avellaneda, y que lo sigue haciendo. Y la verdad que estoy también feliz de que acá desde Avellaneda, la vez pasada se hizo el gran plenario del Frente para la Victoria, donde el compañero Jorge es uno de la punta de lanza de los que todavía no perdemos la esperanza, de los que todavía seguimos soñando, de los que tenemos un gran desafío, que lo hablábamos con los compañeros, el de unir la movilización del día 13 con la movilización del día 29, no de sus dirigentes, sino de su pueblo, de sus trabajadores. Yo lo que les quiero decir a los compañeros, que no bajemos los brazos, que sigamos luchando, que en el griego hay muchos y muchos compañeros, dirigentes gremiales, activistas, mucho más de los 5, 6 o los 10 que salen por los canales de televisión. Mucho más del circo que hicieron ayer, que se cagaron en la ley entre despidos. Esos compañeros están, yo les puedo asegurar que están. Y nosotros,
vamos a luchar para que así sea. Tuvimos la suerte la vez pasada de un mensaje directo a la compañera Cristina, que para mí yo lo siento como una obligación transmitirlo, que nos dijo: compañeros, ustedes pueden ir a visitar la fábrica, ustedes pueden ir a los talleres, nosotros no vamos a ir en contra de nadie, pero sí vamos a ir en favor de los trabajadores, sí vamos a ir en favor del pueblo. Y esto lo tengo que transmitir porque lo siento como una obligación como militante. Ese espíritu del griego, ese temple de lucha, no lo perdamos, compañeros, no los perdamos, porque lo que nosotros lo vivimos en los 90, comparado con esto, lo vivimos en cámara lenta. Hoy lo estamos viviendo en HD y lo llevan a los gomazos. Entonces no bajemos los trapos, no bajemos la guardia y sigamos luchando, compañeros. Muchas gracias. Escuchamos ahora las palabras del secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, el compañero Héctor Ángel. Bueno, creo que se ha creado el clima que tenemos que tener los peronistas, el pueblo en este momento, en esta etapa de resistencia. Estamos en una casa del pueblo, en lo que para nosotros han sido históricamente los fortines donde nos organizamos y nos damos fuerzas unos con otros. Y recordando a nuestros mártires, que sin duda por ello estamos acá, porque si sigue viva la llama de la resistencia es porque ellos fueron pasando la posta y unos a otros la fuimos tomando y llegamos a este punto. Entonces a veces cuando repasamos la historia, yo creo que es bueno porque es lo que nos va indicando el camino por donde tenemos que rumbear. Es decir, para mí, lo mejor que hay para explicar el camino que tenemos que transitar es mirar para atrás. Sobre todo cuando pertenecemos a un movimiento que tuvo 18 años de resistencia, que generó una situación inédita en el mundo. Hay muy pocas experiencias en el mundo donde un movimiento como fue el peronismo volvió después de 18 años atravesando durísimas etapas. Y digo yo, tiene que servirnos porque lo que pasó en la historia se repite hoy, se repitió varias veces y está hoy. Y entonces hoy tenemos que saber cuál es el camino que tenemos que elegir, porque nos marcan esos compañeros que nosotros consideramos nuestros mártires, aquellos compañeros que nos dejaron las mejores enseñanzas. Nosotros estamos convencidos de quiénes fueron. Fíjense ustedes en el movimiento obrero, cuando es derrocado el peronismo en el 55 tiene una conducción de la CGT.
Ahora, si uno le pregunta a los compañeros del movimiento con quién conducía la CGT, casi nadie se acuerda. Y sin embargo, se acuerdan de Framini, se acuerdan de Vir. Esa era la segunda línea. Fueron los compañeros que se pusieron al frente. Fueron los compañeros que dijeron, acá empieza la resistencia y acá estamos nosotros para organizarla. ¿Quién no se acuerda de Valle, Cogorno y Baceta? ¿Quién no se acuerda de los compañeros fusilados en José León Suárez? ¿Quién no se acuerda de esos compañeros? ¿Y por qué nos acordamos? Porque ellos son los que nos marcan el camino. Y sin embargo, ¿cuántos que se dijeron peronistas pasaron al olvido o quedaron en el recuerdo como lo peor que hemos tenido en el movimiento? Porque hubo dos líneas desde el primer momento, como las hay hoy. Hubo dos líneas de peronistas. Los peronistas que negociaban, que claudicaban o se escondían abajo de la cama, y los peronistas que levantaban la bandera de lucha, que eran revolucionarios y que encabezaban el combate contra las dictaduras. Y el pueblo daba respuesta en eso. Fíjense ustedes que lo de Framini y los compañeros que se pusieron al frente, cuando tuvieron un hueco, a pesar de la proscripción y todo, ganaron una elección con el pueblo, perseguido, proscrito, y ganaron la elección de la provincia de Buenos Aires. Y ahí estaban los compañeros del movimiento obrero, estaba Framini, estaba Eustaquio Tolosa, estaba Di Pascual, estaba Borro. Esa es la línea nuestra. Amado Olmo, Sebastián Borro, Di Pascual, Alfredo Ferraresi, Raimundo Ongaro. Ese es el peronismo que no ha muerto. Si nos ubicamos en la instancia histórica que hoy estamos recordando, 50 años atrás, año 1966, cuando se producen los hechos en la Real. ¿Qué había pasado ese año? Fíjense ustedes. Había aparecido un dirigente sindical que decía que para salvar a Perón había que enfrentarlo. Y había creado un supuesto peronismo que era el peronismo sin Perón, y había ido a una elección en Mendoza, donde Perón tuvo que jugar su alternativa y le ganó la elección. Pero hubo un peronista que quería hacer un peronismo sin Perón, que lo desafió a Perón en el momento en que el pueblo resistía. Fíjese usted, ahí empiezan las grandes traiciones, ¿no? Y todo lo que le estoy diciendo, trasladémoslo siempre a estos tiempos. Saquemos conclusiones de estos tiempos. Ese dirigente era Bandol, ¿no? Que es parte de estos hechos que estamos rememorando ahora. Y había otros dirigentes que lo enfrentaron a Barón y salieron a 62 de pie en ese momento. Y estaban varios de los dirigentes que yo nombré recién. Estaban enfrentando a Bandol porque Bandol estaba traicionando al movimiento y estaba traicionando la conducción del movimiento, que era el general Perón. Ocurrió lo de la Real. Un mes después hubo un golpe de Estado y hubo un general que llegó acá para decir que iba a ser la revolución argentina y se escudaba en la iglesia y planteaba algunas cuestiones que parecían populares. Y el peronismo sabía que ahí se venía una dictadura muy fuerte y muchos de los dirigentes nuestros del movimiento sabían lo que venía. Y sin embargo este señor se puso la corbata y con otros dirigentes sindicales fueron a la asunción de Onganía, a la asunción del ministro de Economía, estuvieron ahí. Y Perón volvió a condenarlo. Si uno revisa las cartas de Perón de esa época, lo que decía, presagiaba lo que le iba a pasar a Bandol, porque a Bandol le pasó lo que le pasó porque hizo lo que hizo, compañero. Esto es así. Y se lo había advertido Perón cuando le dijo: usted, señor, está en riesgo, Bandol. Usted está negociando con la embajada norteamericana y está traicionando el movimiento. Y usted en un momento va a tener que definir si vuelve a la fila del pueblo, lo van a liquidar los norteamericanos. Y si se queda con los norteamericanos, lo va a liquidar el pueblo. Y bueno, lo liquidó el pueblo a Bandol. Pensemos que es así, porque el destino de las personas nos marca, lo va marcando la propia conducta de ese dirigente. Entonces digo yo, eso es lo que pasaba en ese momento y eso fue lo que
después tuvo una respuesta digna, que para nosotros sigue siendo bandera, y lo seguimos planteando al día de hoy, que fue el nacimiento de la CGT de los argentinos. La CGT de los argentinos nació porque hubo dirigentes sindicales que traicionaban al peronismo y decían: hay que participar, hay que colaborar con la dictadura esta de Onganía, porque le decían a los trabajadores, porque si participamos vamos a sacar algunos beneficios, porque si colaboramos en algo nos va a venir algo de vuelta. Esos eran los colaboracionistas, los participacionistas, que hubo un sector del movimiento sindical que se les plantó, creó la CGT de los argentinos y levantó la patria, levantó un programa, unió a los sectores populares y hizo el tucumanazo, el cordobazo, el rosariazo, y levantó al pueblo argentino. Hoy hay dirigentes sindicales que nos dicen que hay que esperar el próximo semestre, porque ahí va a venir una tranquilidad en la economía, porque se va a planchar la inflación, y con esa excusa esos dirigentes sindicales quieren negociar con un proyecto que es el mismo de Onganía, que es el mismo del 55, que es el mismo del 76, por más que esté enmascarado detrás de una elección. Este proyecto de la oligarquía es el proyecto que recorre toda nuestra historia, y quien enfrentó a este proyecto de la oligarquía con mayor dignidad fue el movimiento peronista. O es el proyecto de la oligarquía o es el proyecto del pueblo. No hay ninguna posibilidad de negociar con el proyecto de la oligarquía, porque se apoya en la destrucción del pueblo, de la dignidad del pueblo, porque crea pobreza, bajo salario y desocupación como la que estamos viviendo. Entonces yo digo, en esa época y más adelante, después del 76, lo veo a Basílico, acá mi hermano, que hace muchos años que no nos veíamos y nos emocionamos. ¿Por qué? Porque con él, con el Cholo García, acá, cuando todavía no había acabado la dictadura genocida, nos juntábamos, nos reuníamos, hacíamos los cabildos abiertos, movilizábamos a los compañeros, creamos en todos lados las regionales de la CGT, hicimos lo que teníamos que hacer, recobramos un programa histórico, los 26 puntos, con el compañero Saúl Ubaldini a la cabeza, y salimos a decir que no había que pagar la deuda externa sobre la base del esfuerzo y la miseria del pueblo, que había que destinar realmente los recursos de la nación para reactivar a la nación, y por eso peleamos. Algunos dicen, le hicieron tantos paros a un gobierno democrático. No lo hicimos al gobierno democrático, lo hicimos en contra de que se pagara una deuda externa, explotando al pueblo, llevando al pueblo a la miseria. Esa es la dignidad, y hoy le rendimos homenaje a Saúl Ubaldini porque supo mantener su coherencia, y es uno de esos dirigentes que decimos que marcan para nosotros la conducta que tenemos que seguir. A estos dirigentes que hoy en el mes de enero estaban dispuestos y estaban desesperados para que lo llamen a un pacto social. ¿Saben para qué? Para discutir el impuesto a las ganancias. ¡Que se vayan a la mierda! Para discutir el impuesto a las ganancias. Imagínense ustedes en la falda en 1957, Atilio López, Amado Olmo, diciendo, vamos a resistir al golpe del 55, vamos a discutir el impuesto a las ganancias. Imagínenselo. Sacaron el programa más digno que todavía tiene vigencia hoy. Ese programa del movimiento obrero ni siquiera hablaba de las paritarias, no hablaba de las obras sociales, a ver cómo recuperamos recursos. Decía, necesitamos un Estado fuerte, que controle el comercio exterior, hay que destruir los monopolios, hay que defender la unidad latinoamericana y la integración económica de Latinoamérica para garantizar la independencia del país. Ese era un programa del movimiento obrero, y ese es nuestro origen, en la resistencia, esa es nuestra fuerza. Eso fue después Huerta Grande, eso fue el programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, esos fueron los 26 puntos de la CGT, y ese tiene que ser el programa que tenemos que reconstruir los trabajadores y el pueblo en este momento, que seguimos enfrentando al proyecto de la oligarquía. No hay otra opción, compañeros, no hay otra opción. Tenemos a los verdaderos compañeros,
Acá no hay división entre kirchnerismo y peronismo. Eso es una excusa para ponerse al calor de los sectores que gobiernan, para hacerle el juego a los sectores que gobiernan. ¿Cómo se explica que haya compañeros nuestros, que se dicen compañeros nuestros, que supuestamente estaban convencidos que no teníamos que ceder a la extorsión de los fondos buitre y terminan votando un nuevo endeudamiento del país? Esos son traidores, compañeros, se los mire de donde se los mire. Tenemos la misma situación que hemos tenido siempre a lo largo de la historia. Tenemos los que claudican, los que negocian, los que participan, que después vuelven y se reacomodan, porque es así, porque están inclusive en organizaciones donde saben que van a perjudicar a los que representan. Sin embargo, se prestan a ese juego, hacen negocios personales, buscan salidas individuales, actúan corporativamente. ¿A ustedes les parece ver un dirigente sindical sentado junto al Estado gorila que tenemos hoy y junto a las patronales anunciando un tarifazo que destruye el bolsillo del pueblo, que destruye las pequeñas y medianas empresas, que destruye las cooperativas de trabajadores? Bueno, ahí lo teníamos sentado anunciando el tarifazo, y como eso tenemos varios ejemplos más. Esa conducta sindical ya la tuvimos en la historia y la seguimos teniendo ahora. ¿Nosotros de qué nos tenemos que preocupar? Nos tenemos que preocupar de los que siempre en la historia, como Blajaki, Salazar, como tantos compañeros mártires que fuimos dejando en nuestros caminos de resistencia, tomar el ejemplo de esos compañeros, con los que son consecuentes, con los compañeros como Jorge, que se plantó desde el primer momento, reagrupando, siendo para nosotros un faro donde teníamos que juntarnos, fijando posiciones muy claras, diciendo de un congreso del Partido Justicialista que había que discutir en el seno de nuestro movimiento qué posición teníamos con respecto a la deuda externa, qué es lo que corresponde. Si no lo discutimos en nuestro movimiento, ¿a dónde lo vamos a discutir? Si para nosotros es bandera el desendeudamiento. ¿Qué decía Perón? Antes me van a cortar la mano que endeudar al país. Y después lo practicó, desendeudó al país definitivamente. Eso es el peronismo. Y hoy el movimiento peronista, o supuestamente el partido, no quiere discutir esa política. Y dice, no, eso no corresponde. Eso lo discutimos en las cámaras, como si la cámara... ¿Quién lo llevó a las cámaras de estos compañeros? ¿Quién lo llevó? ¿Quién los votó? Los votó un fantasma. Realmente, esos compañeros no podemos contarlos en nuestra lucha. Tenemos que apoyarnos los compañeros que, siguiendo esa conducta histórica, hoy están dispuestos a dar batalla. Los compañeros que no le van a dar concesión a este proyecto. Los compañeros que realmente saben que hay que despojarse de los prejuicios de la cuestión de que como es un gobierno democrático, hay que dejarlo un tiempo. No, compañeros, el tiempo que le demos es el tiempo que van a usar para destruirnos definitivamente. Hay que cortarles el camino, hay que organizar al pueblo, hay que levantar al pueblo como lo hemos hecho siempre en la historia, y vamos a volver, y vamos a volver. Escuchamos para el cierre las palabras del compañero intendente municipal del partido de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Estoy jodido, ¿no? Qué bárbaro, me metió ahí arriba. Y está bueno porque a uno no le queda nada por decir, porque tenemos una historia en común y tenemos las mismas convicciones. Y a partir de tener las mismas convicciones,
lo decía el compañero con otras palabras, pero mi viejo decía que la militancia es como manejar un auto. Si la historia hay que mirarla por el espejo retrovisor, si uno no mira por el espejo para atrás, adelante choca. Y eso tiene que ver con la historia, y nos va pasando y nos sigue pasando y nos vuelve a pasar, y algún día aprenderemos, supongo, ¿no? Porque decía alguien, los compañeros, que hoy están algunos especulando y seguramente traicionando, y muchas veces después los permitimos que vuelvan y son ellos los que ocupan los lugares y los que ocupan los cargos, y los compañeros militantes se quedan resistiendo desde un lugar difícil, de un lugar complicado. Y hoy se debate mucho, ¿no? Y desde el primer día se debate, ¿no? Esta cuestión de que dicen que le vaya bien al gobierno. Y al gobierno le va bárbaro, porque el gobierno vino a saquear. Y el saqueo es urgente, y es rápido, y es violento, y es bestial. Y la verdad es que nosotros, algunos compañeros que hablan de la gobernabilidad, lo dijo un compañero recién, arregla cosas personales, son prebendas, son cosas para ellos, no son cosas para la gente. Y entonces en este desafío que tenemos, hablaba también el compañero de 26 puntos en la época de Ubaldini. Hoy necesitamos 2 puntos nada más. El liderazgo de Cristina y la oposición al gobierno de Libertad. Y con estos 2 puntos vamos a resistir y vamos a volver, seguramente que vamos a volver. Y vamos a volver limpios de los traidores, vamos a volver limpios de estas cosas que a veces hay algunos compañeros que están en lugares privilegiados. Y están en lugares privilegiados y no tienen nada que ver con nuestra historia, porque no la vivieron, porque no la sintieron. Y yo siempre digo que, ustedes fíjense que estos compañeros en líneas generales tienen la característica de haber empezado a militar en la década del 90. Y en líneas generales empezaron por los partidos de derecha, ¿no? Y digo, si uno empieza a militar en un determinado tiempo, porque le gusta ese tiempo. Y en ese tiempo era un tiempo de yuppies, un tiempo donde se les juntaban los funcionarios a entregar a las privatizaciones todo lo poco que quedaba del Estado. Y esa es su naturaleza. Es la naturaleza. A veces es fácil plantearse ir a una movilización del 24 de marzo y no tener ningún sentimiento, ni siquiera saber lo que ha sentido un familiar con un compañero muerto, desaparecido, o lo que ha sido la época de la resistencia. Y a veces es difícil verlo, yo digo, o analizar fuera de tiempo las cosas. Y cuando hablaban los compañeros del tema de la década del 60 y la resistencia y los primeros años de los 70, y era bajo la lucha armada, ¿verdad? Yo me acuerdo, mi hermano a mí me llevó 1 año, y cuando teníamos 7 años mi viejo nos regaló, mi hermano que iba adelante, un revólver de aire comprimido. Y cuando teníamos 9, un rifle. Y en la promesa que cuando mi hermano cumpla 12, un 22 corto. Y pues se pensaba así. Y se pensaba así, era así. Había verla desde este lugar sin analizar aquel tiempo histórico o aquel contexto donde pasaba por ese lugar, porque la violencia no la poníamos nosotros. La violencia venía desde los poderosos, de los grupos oligárquicos, desde los militares, de la policía que trabajaba y te torturaba a otra cantidad de compañeros que, bueno, que ya esa parte de la historia la hemos conocido. Y estas son las raíces que tenemos nosotros. Y con esas raíces seguimos construyendo, por eso lo que cantamos no nos han vencido. No nos han vencido porque nos ha pasado cosas peores que las que nos han pasado en este tiempo. Y también hay cosas que las vienen repitiendo, porque también en un gobierno que nos ganaron por las urnas, lamentablemente, algo nos habrá pasado seguramente. Tenemos presos políticos, porque Milagro Sala es una presa política de este gobierno, y también este lugar, y es un lugar de escarmiento, y también viene en la región, porque no viene únicamente acá, el partido judicial y el partido mediático que juegan un rol fundamental, y tenemos que aprender de eso. Y la verdad que nosotros tenemos una herramienta que no la tiene nadie, que es la militancia. Ustedes fíjense que nosotros, cuando ganamos la elección, que fue la primera vuelta, fue la peor elección que ganamos, y cuando perdimos, que fue la segunda vuelta donde hicimos la mejor elección, porque los militantes salieron a hacer casa por casa, salieron a poner seriamente el proyecto kirchnerista sobre la mesa, porque recién ahí nuestro candidato empezó a hacerse un poco más palpable con nuestro discurso, con la continuidad de un gobierno que tenía que profundizar y que no había manera de seguir estando estable, sino que había que ir por más. Y bueno, y esa será la etapa que vendrá, una etapa primero de reconstrucción, porque después de una derrota seguramente hay problemas y hay dificultades, hay traidores, los traidores, pero también hay muchos leales. Ustedes fíjense que nosotros hacemos a veces una historia, lo que decía un compañero, de casi 14
diputados traidores que acompañaron los fondos buitres, pero hubo 79 diputados que se mantuvieron inalterables y se han mantenido leales a este proyecto político, y eso me parece que es importantísimo. Y lo mismo que lo que va pasando en cada una de las movilizaciones, querían contraponer la movilización del 29 contra la movilización del 13 de abril. Y la gente y los militantes y los trabajadores le dieron una lección, porque le dieron una paliza, porque abajo había unidad de concepto y había unidad de concepción y de acción, y arriba del escenario uno no pudo ir y hubo muchos que estaban muy pero muy incómodos porque no tenían tanto que pasar adelante. Así que nos quieren hacer creer que nuestro movimiento está en retirada, que somos pocos, que casi no existimos, y lo dice Agustín Rossi, que me confesó que no es una frase de él. Y fíjense que hay muchos más kirchneristas entre la gente que entre los dirigentes. Así que por lo tanto necesitamos dirigentes que se hagan cargo de conducir esas cosas, porque tenemos un dato real. Nosotros a cada movilización que pasó el 13, había pasado el 9 de diciembre, con la despedida de Cristina, casi el 80% de los militantes van solos. No van bajo ninguna organización. Así miren si hay para trabajar y para organizar. Y en esa organización necesitamos dirigentes, porque también una movilización de esas características necesita una nueva organización, y esa nueva organización es un desafío que nos pide Cristina. ¿Cómo no va a haber algunos, porque se repite la historia permanentemente, ¿no? Algunos que quieren el kirchnerismo sin Cristina, como a otro tiempo Bandor que hizo el peronismo sin Perón. Así que la historia vuelve a repetirse, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Pero tenemos una ventaja, que en este tiempo creo que la gente está en un solo lugar, los compañeros están en un solo lugar, es una discusión únicamente de dirigentes, y cuando se normalizó, yo qué sé si para qué o para no qué, el partido, ¿no? Se habla mucho del partido. Y cuando hablaban de las virtudes, ¿verdad? Porque te venían y te hablaban, ¿no? Porque tiene que ser Gioja. Pues, ¿y por qué? Porque no tiene futuro y no tiene aspiración. Entonces vos decís, qué bárbaro, o sea que el tipo que conduce nuestro partido no tiene futuro ni tiene aspiraciones, entonces el partido no tiene ni futuro ni aspiraciones. Así que tampoco nos creamos esta cuestión como herramienta. El partido ha sido una herramienta electoral únicamente. Dentro del Frente para la Victoria tenemos 10 herramientas electorales, y la verdad que va a ser, esta es mi visión, mi opinión, mi creencia de todo lo que venimos viendo. No nos comamos esta cuestión de la unidad. No quiero más unidad con los traidores, no quiero más unidad con los que votan a favor de los fondos buitres. No quiero que el kirchnerismo le regale el 30% de votos duros a Gioja en San Luis, que le regale el 30% de votos duros a Ortubey en Salta, que le regale el 30% de votos duros en cualquier lugar de la Argentina que tiene el kirchnerismo. Así que el desafío es la unidad con concepción, la unidad con un concepto ideológico, la unidad con las mismas convicciones que Néstor nos dejó en la puerta de la Casa de Gobierno. Así que vamos a trabajar en esas convicciones, vamos a trabajar en esa unidad. Tenemos un movimiento obrero extraordinario, porque a diferencia de lo que pasó en la década del 90, abajo también hay unidad de concepción y unidad de acción, y los dirigentes que están arriba están bastante incómodos y bastante fuera de foco, porque lo que va pasando en las bases a partir de tener trabajo, porque a diferencia de la década del 90 que no había trabajo, ahora tuvimos trabajo. Fíjense que se debatía en las elecciones del año pasado, era la kermés del impuesto a las ganancias, a ver quién daba más, 35.000 yo, 60.000 el otro, 75.000 el otro, y hoy no se discute más, ¿tá? Hoy hemos perdido, y justamente cuando hablan de gobernabilidad tiene que ver con esto, con las preventas que le van dando en función, la verdad que no entiendo de qué. Porque si uno dice, qué bárbaro, mira la provincia, la cantidad de recursos que les transfirieron, nada. Al sindicato tal, qué bárbaro las paritarias que cerró, no lo vi por ningún lado. La verdad que lo que es un acomodamiento a favor de estar siempre cerca del poder, se sienten en su lugar de confort, estar al lado del poder. Pero el poder, hoy hay una diferencia, el poder está en el pueblo, el poder está en la movilización, y está invisibilizado, porque fíjense la movilización extraordinaria que hubo ayer de toda la comunidad universitaria, que fue un golpe bien duro y que les va a golpear, y como antes de ayer hubo una movilización espectacular de trabajadores de la provincia de Buenos Aires, del Estado, como un ejemplo también, y para tener en cuenta, y seguramente los compañeros que están acá comparten esa lucha, van a compartir esa lucha con dificultad de los bancarios, que era una pelea impresionante, y reincorporaron a los 57 trabajadores, cuando otros vendieron su nómina.
suspendieron su nómina y acomodaron algunos, entregándolo a otros compañeros, pero el camino recién empieza, hay que ponerle un freno, no tenemos que mirar esto como una cuestión de que quedan 4 años, pues quedan 4 años, yo también digo, nuestro 20-21 de diciembre de este año va a ser, para nosotros, del 2001, va a ser el 10 de diciembre del año 2019, pero le vamos a poner un freno al avance de las políticas neoliberales, lo vamos a establecer acá, lo vamos a parar y vamos a reconstruir esta fuerza extraordinaria que es el Frente para la Victoria, Frente Ciudadano, como lo quieran llamar, quien lo quiera llamar, para volver al gobierno de compañeros leales, de compañeros que tengan las convicciones, de compañeros que sepan que tenemos que profundizar mucho más las políticas públicas para arrebatar de una vez por todas y no retroceder más en esto que son avances y retrocesos, porque la verdad que los retrocesos terminan siendo dolorosos para nuestro pueblo. Así que a seguir trabajando, a seguir luchando, gracias a los compañeros por el testimonio que han dado, que ha sido la verdad maravilloso, que en Avellaneda ha pasado de todo, va a seguir pasando, porque en Avellaneda tiene el destino histórico de que sigan pasando cosas, como fue el 17 de octubre, como fue este hecho lamentable de la Real, como tantos compañeros de la Resistencia que escribió Enrique, un laburo bárbaro del libro de Villaflor, que vamos a, verdad, un homenaje pendiente que tenemos, así que tomé nota, me quedó en la cabeza, vamos a ver de qué lo podemos reivindicar, pues totalmente merecido también, como las resistencias compañeros que de Avellaneda resistieron todo ese golpe del 56, con también la posibilidad de volver con el General Valle desde la escuela técnica que lo explicaba con una radio, que lo explicaba también que acá se hacía desde Avellaneda en su libro Enrique, bueno, y los compañeros de Salta, un gusto, los compañeros gráficos que a mí me ha tocado por mi viejo ser parte de una historia sin vivirla, porque yo tenía en esa época la Secretaría de los Argentinos, estábamos en la Federación Gráfica en la calle Paseo Colón, porque mi viejo nunca me llevó un cine, nunca me llevó un teatro, nunca me llevó una plaza, siempre eran cuestiones políticas y estábamos ahí cuando se generó la Secretaría de los Argentinos, nosotros mirábamos desde chicos sin saber a qué íbamos. Nos gustaba ir por una cuestión, porque acá nosotros vivíamos en Wilde y no había teléfono. ¿Se acuerdan? Acá antes se vendían las casas con teléfono, era exclusivo. Entonces, claro, íbamos allá y hablábamos por teléfono. Yo iba, claro, ese era nuestro juego, hablar por teléfono. Y yo encima iba a una escuela, pues en ese tiempo había escuelas de primera y escuelas de segunda, y a mí me tocó ir una escuela que era muy gorila, el ESPA en ese tiempo era una escuela muy gorila, porque era de clases sociales altas, no había... Pero ahora es más normal porque ahora van, como es por radio, antes era por acomodo. Ahora podés acomodar alguno, ¿no? Pero ahora como te toca por radio, hay pibes humildes de alrededor de la escuela que tienen la misma chance. Y más allá, digo, en realidad convengamos que a nivel docente tenemos mucho gorila, más allá de la así que me contaban, porque también uno a veces no analiza, dice, está más o menos determinado que el 70% de los docentes lo votó a Macri, ¿no? Y ahora muchos de esos docentes que lo votaron a Macri ayer estuvieron en la movilización en contra. Entonces, la realidad te acomoda, y la realidad nos unifica, y esa realidad, como dice Cristina, preguntarle cómo le iba antes del 10 de diciembre y cómo le va ahora. ¿Está? Y en ese retroceso, digo, ya nos vamos encontrando en las pérdidas, y en las pérdidas uno se va encontrando, y a partir de que se va encontrando en las pérdidas, hay que construir este futuro amplio, un futuro amplio desde el voto, pero bien claro, y yo me animaría a decir hasta clasista desde las ideas y de las convicciones. Así que bueno, gracias a los compañeros por el testimonio, por el laburo que hacen todos los días, los que están al frente de los gremios. Tenemos gremios que tienen una capacidad, un contenido ideológico importante y un acompañamiento muy fuerte a sus compañeros. Hernán Basílico, una vez más, gracias por estar. También un testimonio viviente de las políticas de la época más dura de la Argentina, ¿no? Porque uno a veces a la distancia no se da cuenta de lo que nos pasó y que fue muy duro y muy feo, y aparte también esto para los chicos, en aquel tiempo, como yo contaba, no teníamos teléfono, no había internet, no había absolutamente nada, y de esa nada, la verdad que lo que hicieron las madres y las abuelas fue la verdad recontra gigante, porque haber reconstruido esa cadena, el eslabón de jóvenes que habían dejado de gritar desde ese lugar. Y en esto, bueno, a seguir motivados, y tenemos esto, los jóvenes, pero digo, los jóvenes sí son, todos los militantes jóvenes, son la fuerza, esas flores que Néstor hizo crecer, son los genuinos de nuestro tiempo. Por eso
esa genética que tiene nuestros jóvenes, como decía, la genética de los militantes de la década del 90, que son liberales, los jóvenes militantes de este tiempo, que son miles y miles y miles de militantes de este tiempo, tienen ese concepto de peronismo revolucionario y esas convicciones bien altas. Así que seguramente el futuro y la construcción está con nosotros, con la lealtad de los compañeros que han trabajado históricamente, con la juventud que viene haciendo un esfuerzo y con una convicción increíble, y el resto de los militantes a seguir construyendo esta Argentina que tenemos que recuperarla urgente, rápidamente, porque la construcción que nos van a dejar va a ser bastante complicada. Nuevamente han empezado a entregar a la Argentina a partir del endeudamiento, y a partir de ese endeudamiento ya sabemos lo que es, a partir de las pérdidas de puestos de trabajo, a partir de la sumisión de muchos, porque también el escarmiento a partir de todo lo que tiene que ver con los llamados judiciales, creo que a otros los asusta. Entonces fíjense que, no sé si leyeron por ahí, pero van a ver prontamente la contradenuncia que hicieron Máximo y el Cuervo Larroque en contra de un fiscal que los denunció por el tema de los retornos con Milagro Sala, y la hermana de Fellner denuncia que tuvo que votar a favor de los fondos buitres porque lo amenazaron al hermano que lo iban a involucrar en la causa que tiene Milagro Sala y lo iban a detener, así que ella tuvo que votar en contra de sus pensamientos por tener miedo. A veces es válido tener miedo. Por eso le preguntaba a mi viejo cuando se hizo el paro del 79, 27 de abril de 1979, época dificilísima, y le pregunté justamente, y acá termino, le digo, ¿no tenían miedo? Dice, sí, teníamos mucho miedo, pero más que miedo teníamos vergüenza, y por eso hicimos esto. Así que, gracias compañeros, muchas gracias.